Cundinamarca era un lugar clave de las FARC. Nosotros vivimos el conflicto muy fuerte. Se logró la erradicación y neutralización de todos los frentes de las FARC que existían en Cundinamarca. Por la vía militar no es posible acabar con las guerrillas. Los alcaldes del momento, no estoy diciendo que hayan sido, digamos, que se hayan entregado al conflicto, pero tuvieron que gobernar bajo el imperio de la guerrilla. La FARC estaban metiendo mucho terror al campesino. Sí, las balas pasaban, ellos se echaban plomo por ahí, las balas pasaban por encima de la casa, sonaba, no era mucha la problemática. En los delitos que son más notorios, el desplazamiento forzado. Fuimos víctimas de desplazamiento, a nosotros nos mataron 3 hermanos. Homicidio, desaparición forzada, secuestro. Inicié con eso, con las autodefensas del bloque de Nevardo, por lo que uno era, pues éramos amigos, ya conocidos. Poder mirarle a los ojos a las víctimas. Colombia es un país extraño porque tiene un conflicto armado y dinámicas de posconflicto. Poder hablar sobre el perdón. A mí ese día yo pensé que la vida se me había acabado, ¿sí? Nos condenaban, sí, que eran nosotros cómplices de la guerrilla. Tenemos unas inversiones muy importantes en educación, en inversión social. Ahorita mismo estamos arreglando la casita. Estamos haciendo esta obra que ya con una platica las estamos invirtiendo porque esta casita va a ir en Guauda. Cundinamarca podría empezar siendo un laboratorio de paz para el posconflicto. Cundinamarca ya está listo para llamarse primer departamento posconflicto. Estamos listos. Entonces Cundinamarca tiene como 2 o 3 zonas que fueron muy influenciadas por el conflicto armado. Fue todo el occidente, Jacopí, La Palma, La Vega, etcétera, donde estuvo el Frente 22 y este grupo paramilitar de alias El Águila. La región del Sumapaz, donde estuvo el Frente 55 y 53, y la región que limita con Casanare y Almeta, que es toda la región de Paratehueno. Son como las 3 zonas grandes. Cundinamarca tuvo 11 frentes guerrilleros. Dale. Era el lugar más importante de las FARC y del bloque oriental, que aspiraba a llegar a Bogotá. Hay 3 hechos históricos fundamentales. El primer hecho histórico fue, digamos, el corredor de movilidad que creó las FARC entre el páramo del Sumapaz y el río Duda, por el sur del Meta, lo que llamaban ellos el Guayabero. El otro hecho histórico fue la llegada de los grupos paramilitares al Magdalena Medio, y que Cundinamarca, no sé por qué, ha callado tanto, digamos, toda la sociedad cundinamarquesa ha callado tanto esa violencia que hubo en Jacopí, La Palma, La Vega, toda esa zona del Magdalena Medio. Y la otra zona fue un poco lo que, digamos, lo que pasó en tomas a cabeceras urbanas. Por primera vez en la historia de Jacopí, este pueblo es tomado por la guerrilla. En temas de secuestro,
que fue todas las pescas milagrosas que se dieron sobre la vía al llano, que eso marcó un hito impresionante, ¿no? En el país hay 242 municipios que han tenido alguna presencia de la guerrilla en los últimos 30 años. ¿Qué es lo que hacen las guerrillas allí? Sustituir al Estado. Tienen una cara depredadora, dura, de secuestro, extorsión, desplazamiento, muerte, ataques a la fuerza pública. Vivimos el conflicto muy fuerte, final de la década de los 90, principios de la década de los 2000. A mí me correspondió como gobernador, año 2001-2003, pero afortunadamente tomamos unas decisiones importantes, se desarticularon todas esas estructuras terroristas y hoy estamos listos, estamos preparados. Esto tiene zonas históricas también, como el Tequendama, Jacopí, que recibieron también, no de esta guerrilla de ahora, de los años 60, parte de sus fuerzas, sino son herederos, esas zonas son herederos de la guerrilla de los años 50. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mi nombre es Luis Enrique Acero Duarte, soy ingeniero forestal, soy oriundo de Biotá, soy profesor pensionado de la Universidad Distrital. Hubo elementos que ya cuando tú ves una carta que en 1896 le manda un campesino a la hacienda ceilana al general Rafael Uribe Uribe, le dice: general, la semana pasada estuve haciendo fila en la alcaldía de Biotá y el alcalde conservador nos hacía hacer una fila a la derecha los liberales y a la izquierda los conservadores. Se avecinaban ya las elecciones y la condición para poder votar nosotros era o tener más de 100 pesos de capital o poder leer. Yo no tenía 100 pesos, entonces me ponen a leer, pero las palabras que le ponían a leer a los conservadores era casa, carro, pavo, algo fácil, y a mí me pusieron a leer particularísimamente. Entonces me trabé y no pude votar. Entonces esas cosas ya muy seguramente empezaron a generar elementos de violencia, ¿cierto? Entonces allí, junto con otros elementos, se da la Guerra de los 1000 días y es aquí en 3 haciendas de Biotá, en la hacienda Ceilán, en la hacienda Los Olivos y en la hacienda La Florida, allá abajo, en donde se refugió durante esos 3 años la primera división de la guerrilla liberal del Tequendama, que fue una guerrilla conformada por hacendados liberales. Pero esto fue teatro de batallas. Aquí en la hacienda Liberia, en agosto de 1902, se firma el primer tratado de paz con que termina la Guerra de los 1000 días. Entre el general Aurelio Masuera y Masuera, el jefe de la guerrilla liberal, y el representante del gobierno conservador. Allí hay dejación de armas y el gobierno conservador declara amnistía. Entra el siglo XX y ya digamos en 1918 las haciendas cafeteras cometen muchos desmanes con los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador tenía su novia y ambos trabajaban en la hacienda y se querían casar, la primera noche de bodas debía pasar la novia con el administrador de la hacienda o con el dueño de la hacienda. Número 2, él, por darle un pedacito de tierra de 2 fanegadas para que cultivara plantas de comida, se veía obligado a pagar 3 días gratis de trabajo a la hacienda, por haberle dado permiso de establecer una casita ahí en esas 2 fanegadas, y lo que produjera tenía que vendérselo obligatoriamente al hacendado al precio que dijera el hacendado. Entonces, cada hacienda tenía su propia moneda. Por un lado decía el nombre de la hacienda, por el otro el número de cuartillas de café que cogía el trabajador. Le medían el café en un cajón que hacía cuartilla y cuarto,
perdón, cuartilla y un tercio. Y le valían como una cuartilla. Es decir, le estaban robando una tercera parte por cuartilla cogida. Y el sábado cuando le pagaban le decían cuántas cuartillas cogió, tanto. No le pagaban en plata. Cada hacienda tenía su propio almacén. Le decían vaya reclame 2 libras de manteca, 1 libra de carne salada, 1 libra de arroz, o sea, le pagaban en especie, no en plata. Lo castigaban, cada hacienda tenía unos implementos de tortura. El cepo, por ejemplo, lo tuvieron las haciendas de Biotá y castigaban al trabajador. Es decir, se vieron una cantidad de iniquidades que lograron que ya fundándose el Partido Comunista en 1930 y mandando ellos líderes a Biotá, capitalizaron esa inconformidad de la gente. Es decir, esa inconformidad se capitalizó allí y ellos empiezan a impulsar la invasión de las haciendas. Y finalmente logran triunfar. La gobernación termina comprando la tierra de las haciendas invadidas y a través de Caja Agraria les parcela a los campesinos a razón de fanegada por el valor de 4 bultos de café pagaderos a 10 años. Es la forma como de las grandes haciendas. Hoy día tenemos aquí en Biotá finquitas de 3 fanegadas, 4 fanegadas. Pasamos de un latifundio a un minifundio. Todavía quedan en el Sumapaz algunos vestigios de guerrilla. Entonces, ¿esto qué significa? Que Cundinamarca podría empezar siendo un laboratorio de paz para el posconflicto, y sí, indudablemente, de hecho, el programa de paz del Magdalena Central, influencia algunos municipios de Cundinamarca, puede empezar, vuelvo y repito, porque ya hay dinámicas de posconflicto. En Cundinamarca, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, se efectuó una operación que se llama Libertad 1 y Libertad 2, donde se logró neutralizar a los frentes de las FARC que delinquían en Cundinamarca y que tenían la misión de la toma de Bogotá. En este momento están en combate Buitre 1 y Apache 2. Por eso el Ejército Nacional en estas 2 operaciones que les cuento, pues logró la erradicación y neutralización de todos los frentes de las FARC que existían en Cundinamarca. No replicó solo la fuerza pública de manera legítima, replicaron los paramilitares. Es que aquí se armó un bloque capital, aquí el asedio también de las autodefensas del Casanare fue enorme. Y entonces fue a circular aquí una respuesta legítima a las guerrillas, una ilegítima a las guerrillas, y entonces se le pagó con la misma moneda muchas veces a la guerrilla, combatiéndola mediante formas ilegítimas, atacando su propia base social, desplazando, y bueno, ya tenemos, y haciendo cosas como los falsos positivos.
Porque una de las dificultades que hay hoy para juzgar los falsos positivos y una de las dificultades que hay para juzgar a los 4.000 personas que están presas de parte de la fuerza pública, a las 12.000 investigadas, es que hay una contención enorme de parte de los generales y los coroneles y una protección a toda esta gente para que no haya una verdad, porque piensan que la verdad va a ser judicial y esa verdad puede implicar a todo el ejército en sus cúpulas, a los retirados, y puede generar una catástrofe, digamos, de delaciones, inculpaciones y una confrontación al interior de las mismas fuerzas militares. A ellos hay que ofrecerles también una salida de verdad política digna, como la que hay que ofrecer a las guerrillas, y ese es un reto enorme, de la sociedad colombiana. No se ha empezado a discutir, no se sabe qué hacer con los militares en el posconflicto. El tema con los militares es el siguiente: ellos quieren un trato diferencial, es decir, ellos cometieron excesos, igual que las FARC, y quieren no pagar mucho de cárcel y que les den un olvido, un perdón, no un olvido, pero sí un perdón. Bien. Para eso, ellos tienen que hacer verdad, justicia y reparación. Si no lo hacen, no pueden entrar a ese acuerdo. Es así de sencillo. Nací en Cundinamarca, nací aquí en Pueblito de Medina, y hace unos 16 años me he ido por allá para Mesetas, ya viví 8 años. Básicamente la mayoría de la gente que nos desplazamos de allá, no nos desplazamos por causa de la guerrilla, sino nos desplazamos por el mal comportamiento del ejército. Me tocó dejar mi finca abandonada, animales y todo. El ejército a mí me cascó muy duro. A mí al principio me robaron 2 vacas, las comieron. Pero entonces la gente allá me aconsejó, digo, si usted no pone el denuncio y si usted no va, mucho, no pone no demanda, entonces la guerrilla lo va a desplazar a usted. El ejército llegó allá a esos túneles y en el control que estaban haciendo me desconectaron la manguera. Dentro de ese túnel dicen que había una caleta del ejército, de la guerrilla. Yo no sabía nada. Yo llegué porque la agua no llegó a la casa, me fui para allá a darme cuenta. Y cuando yo llegué allá, cuando yo me di cuenta, pues ya estaba encerrado el ejército. Me maltrataron ese día, me dieron pata, me botaron boca abajo, me pusieron un pie en la espalda, el fusil en la cabeza, esta parte, y me inventaron quién sabe cuántas veces la mamá y la abuela. Enseguida a mí me cogió el ejército como bronca a mí. Diario que llegaba, diario como 2 veces, 3 veces me cascaron a mí. Usted es cómplice de la guerrilla, usted es auxiliador, usted es esto, usted es lo otro. Una vez pensé que hasta ese día había llegado yo. Pero Cundinamarca tiene 128.000 víctimas, pero tiene una apuesta muy clara para atenderlas. Entonces, digamos, eso hace que no solo, digamos, el registro puede subir, pero ya hay una institucionalidad lista y creada para atender a esas víctimas, los requerimientos de esas víctimas. De esas podemos decir en Cundinamarca que hemos atendido 25.000 hogares, con ayuda humanitaria, es decir, para tratar de estabilizar a esas personas para que puedan transitar hacia la reparación. Se han hecho inversiones por más de 21.000 millones de pesos para esas 25.000 familias del departamento. Ya indemnizadas, es decir, que ya pasaron por la etapa de asistencia y que ya están listas para cesar su condición de vulnerabilidad, hemos reparado 3.000 personas, aproximadamente un poco más de 3.000 personas, con inversiones superiores a los 20.000 millones de pesos. Digamos, esas son las 2 cifras que yo puedo dar como unidad para las víctimas que nosotros, digamos, llevamos directamente al departamento de Cundinamarca. Sin embargo, hay muchas más víctimas que están atendidas, porque están atendidas en salud, en educación, que se están tratando de solucionar otros problemas, otras carencias que tienen, como acceso a algunos proyectos. Entonces, digamos, la cifra puede ser mayor, casi que podríamos decir que de las 128.000 familias, todas han tenido en algún momento alguna atención, no solo del Estado, sino también del gobierno departamental.
De los 134.000 hechos victimizantes, efectivamente podemos contar 117.300 de desplazamiento forzado. Esa es la constante que se mantiene no solo en Cundinamarca, sino en todo el país. Lo que pasa es que una sola persona pudo haber sufrido más de un hecho victimizante y al lado de haber sufrido el desplazamiento pudo haber sufrido otros, por eso digamos, esta digamos, es la cifra más grande. Luego le sigue el homicidio o masacre, luego sigue una proporción pequeña de desaparición forzada y luego una franja de 5.628 personas que han sufrido otros hechos victimizantes. Dentro de esos otros hechos victimizantes encontramos actos terroristas, amenazas, delito contra la libertad y la integridad, mina antipersona, secuestro, tortura, vinculación de niños, niñas y adolescentes, abandono o despojo forzado de tierras, pérdida de bienes muebles o inmuebles, y hay un porcentaje muy pequeño que no define el delito, no define el delito. Entonces, digamos, estas son las cifras que se tienen en el departamento de Cundinamarca. Hubo la tentación en algún momento dado, cuando estaba la misma guerrilla de las FARC, aquí de que la respuesta fuera una respuesta más desde esa ilegalidad, y alguna gente pensó en que un bloque de autodefensa en la capital podría poner orden a muchas cosas que se estaban generando en la guerrilla. Afortunadamente, yo creo que la fuerza pública no le echó mano a eso, sino que buscó mediante inteligencia el desbaratar estas redes de las guerrillas y usó una ofensiva muy grande sobre ellas. Eso nos salvó de una confrontación aquí entre ilegales y eso fue bueno, digamos, pero hubo esa tentación y siempre está latente eso en la capital. El tema del posconflicto, el tema de la paz, no es un tema que llegue después de la firma, eso es un tema que tarda en construirse y de hecho están demorados departamentos y municipios en arrancar esos programas, habría que arrancar rápidamente. ¿Cundinamarca ya está listo para llamarse primer departamento posconflicto? Estamos listos, nosotros vivimos el conflicto muy fuerte, final de la década de los 90, principios de la década de los 2000, a mí me correspondió como gobernador, año 2001-2003, pero afortunadamente tomamos unas decisiones importantes, se desarticularon todas esas estructuras terroristas y hoy estamos listos, estamos preparados, tenemos unas inversiones muy importantes en educación, en inversión social, en salud, en vías. Nos falta todavía mucho, no importa, pero tenemos que seguir trabajando y hemos contado con el respaldo del Gobierno Nacional en todos estos proyectos. Por supuesto, el tránsito de un conflicto que lleva tantas décadas a un posconflicto es un tránsito que no va a demorar un mes ni 2 meses, sino mucho tiempo, pero ya es momento de pensar. Hay otros departamentos en el país donde lamentablemente no podríamos hacerlo, pero creo que Cundinamarca se arriesga a hacerlo, que la gente empiece a concientizarse sobre lo que significa transitar a una etapa de posconflicto, que la misma gente que ha vivido el conflicto pueda pensar que hay algo después, que hay una vida después de haber sufrido tanto. Y me alegra mucho, me alegra sobremanera que la dirigencia política y encabezada por la gobernación esté pensando ya en el posconflicto. Sería de los pocos gobernantes y departamentos que empiezan a pensar en el posconflicto. Porque, y hay que decirlo de manera contundente y fuerte, lo que ha fracasado en Colombia en otros momentos de negociación es el posconflicto. En el tiempo de mi gobierno, de estos 2 años, no hemos tenido ninguna afectación, digamos, con toma guerrillera, combates en el departamento, minas antipersonas. No, hemos estado muy vigilantes y, lógicamente, en la frontera con los demás departamentos, muy atentos. Es muy consecuente que se piense en impulsar el departamento de Cundinamarca y unos municipios en particular como los pilotos de posconflicto en el país, pues el gobierno departamental de Cundinamarca ha puesto una institucionalidad al servicio de las víctimas. Es clara la articulación y la voluntad que ha tenido el gobernador y todas sus secretarías para atender a las víctimas del departamento. Es clave el posconflicto en Cundinamarca. Es clave porque es un departamento rico, es un departamento con posibilidades de ofrecer alternativas económicas y sociales, no solo para los guerrilleros, sino para su base social, su fuerza que en algún momento tuvo. Este es el año de la paz,
y tenemos que fortalecerlo en Cundinamarca, que lo está viviendo. Y es un laboratorio porque esto es lo que se va a vivir en todo el país Colombia a partir que lleguemos al tratado y a la firma y al cumplimiento de todos estos compromisos que se están llevando a nivel del gobierno nacional. En 1998 la guerrilla arremetió con gran fuerza. La angustia y la incertidumbre se apoderaron de sus gentes. El blanco inicial del Frente 22 de las FARC fue el cuartel de policía. Para la fecha en que hubo la incursión guerrillera aquí a nuestro municipio de Yacopí, tenemos la estación de policía, la cual fue arrasada en su totalidad. Hubo también una masacre por parte de las autodefensas. ¿Usted recibía sueldo como paramilitar? Pues ahí nos daban una bonificación mensual, como 300.000 pesos. Este sector es estratégico porque era un paso obligado en estrategia de guerra. El negocio fue que los paramilitares llegaron, nos convencieron, sí, a varios, que ellos nos conseguían la semilla y sembrarnos eso. Al poco tiempo, delante mío, pues lo asesinaron. Mi esposo, pues aquí en el municipio lo distinguieron, pues todo el mundo supo que pues él perteneció al grupo de las autodefensas que operaba en ese tiempo acá en el municipio. Pero no, mire, de pronto el daño que me causaron hace 13 años, para mí de pronto estas son todas las bendiciones que me han llegado.